¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora estamos, como siempre, acompañándolos después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy para hablar de un asunto trascendental para la sociedad, un fallo que tomó en las últimas horas la Corte Constitucional. Otra vez el tema del aborto en discusión en las altas cortes. Este fallo pues plantea algunos elementos que ya hablaremos con nuestra periodista Rocío Franco y con una persona que es clave en toda esta lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer, Ana Cristina González, quien es la pionera de Causa Justa, ese movimiento que logró no solamente causas, sino fallos trascendentales sobre la práctica del aborto en Colombia. De inmediato saludo a nuestras invitadas. Ana Cristina, un gusto saludarte y gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, un gusto y un placer estar acá. Hola también, Rocío, para ti. Bueno, Ana Cristina, voy a darle la palabra 30 segundos a Rocío para que nos explique en palabras muy sencillas el sentido del fallo que tomó en las últimas horas la Corte Constitucional. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches, a ustedes también los saludo. Pues este fallo, en pocas palabras, es una tutela que busca hacer precisiones frente a esta gran sentencia que tomó la Corte Constitucional en la que amplió y despenalizó el aborto hasta la semana 24. La Corte señala que eso fue lo que hizo, simplemente despenalizó un delito, eso es lo que señalan, y con esta sentencia ha señalado que lo que aclara es que no se trata de un derecho fundamental concedido. La consecuencia es que las entidades de salud no estarían obligadas a prestar el servicio de salud a estas mujeres que acuden y piden la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte reconoce que hay un vacío que debe ser llenado por parte del Congreso de la República, teniendo en cuenta que no está aclarado el tema de la salud. Ahora viene el tema de las nulidades, que ya las tiene la Corte Constitucional y que las va a estudiar la Sala Plena. Bueno, ya Rocío, vuelvo con usted para que hablemos de ese proceso jurídico, porque lo que viene de nuevo es la Corte analizando este tema. Ana Cristina, conocido este fallo, ¿qué alcance le dan ustedes? Porque aquí hay una frase que nos dice Rocío, que quiero su primera opinión, su primera lectura, y es que dice la Corte que no es un derecho fundamental el aborto. Yo creo, Juan Roberto y toda la audiencia, que este es un fallo problemático en muchos sentidos y de hecho por eso nosotras hemos solicitado la nulidad de oficio, pero también la propia accionante solicitó la nulidad ante la Corte. Sin embargo, yo creo que es muy importante que las mujeres y el país comprendan que la Constitución colombiana protege no solamente la dignidad de las mujeres, sino también su derecho a la salud, a la igualdad, a la libertad de conciencia, y como parte del derecho a la salud protege un ámbito fundamental de la salud de las mujeres, que son los derechos sexuales y reproductivos. Y por lo tanto, todas las barreras de acceso que se impongan, como por ejemplo atreverse a negar los servicios de salud para las mujeres que buscan interrumpir un embarazo, estarían vulnerando todo ese conjunto de derechos, de manera que no se puede inferir de esa afirmación de la Corte que ahora las mujeres en Colombia no pueden acceder a los servicios. Como yo he dicho varias veces durante el día, el Ministerio de Salud tiene una resolución, pero además Colombia cuenta con un marco normativo a nivel sanitario que no tiene por qué cambiar, y nuestro sistema de salud ya incorporó las prestaciones para la atención del aborto y por lo tanto esos servicios tienen que seguir siendo cubiertos. No se puede inferir una cosa de la otra. Sí, eso le iba a preguntar. La conexión de un primer fallo, el que despenaliza el aborto, incluso extiende el tiempo en el que no se cubre esa penalización con el tema de las 24 semanas, Ana Cristina, pero eso que usted menciona finalmente es clave. Hoy, antes de este fallo, de las últimas horas de este fallo de tutela, a las mujeres en Colombia que querían, bajo las circunstancias en que lo permite el fallo de la Corte, asistir a un centro asistencial a practicarse un aborto, ¿se lo estaban realizando? En general, sí, en Colombia existen barreras para el acceso, lamentablemente. Nosotras presentamos un informe a un año de la sentencia y habíamos visto, de hecho, algunos pequeños indicios de mejoría en cuanto a la atención por parte de las EPS, pero yo quiero dejar clarísimamente en firme, y también quiero hablar como una persona conocedora del sector salud,
que en ningún momento se puede pensar que este fallo de tutela, que además es un fallo proferido por 3 magistrados, en contravía en algunos sentidos de la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero incluso de lo que la Sala Plena ha dicho y ha ratificado. Yo no sé si la audiencia recuerda que cuando salió la Sí. sentencia causa justa, la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24, se presentaron varias solicitudes de nulidad para tumbar esa sentencia. Esas solicitudes fueron resueltas y el 31 de mayo la Corte Constitucional, la Sala Plena, todos los magistrados dejaron en firme esa decisión y dijeron que sus efectos no se pueden suspender y le dieron un peso inmenso a la cosa juzgada constitucional. Entonces, ese fallo de tutela no puede pasar por encima de lo que ha dicho la Sala Plena por esto que estoy explicando, pero incluso más allá de eso, tenemos que dar un paso atrás y entender que en Colombia existe un derecho a la salud regulado, reglamentado, reconocido constitucionalmente y otro conjunto de derechos que nos amparan a las mujeres que también somos ciudadanas en este país y que la protección de esos derechos obliga a los actores del sistema de salud a prestar los servicios integrales de salud, uno de los cuales es el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Es que escuchándola esta mañana, tal vez usted me corregirá, la escuché tal vez en Blue Radio, Ana Cristina, y usted decía una frase que me quedó sonando y quiero su desarrollo porque es en concordancia con lo que nos está diciendo. Usted aseguraba, no hay aborto libre si se aplica este fallo de tutela. Si le entiendo entonces, el primer fallo despenaliza, pero lo que dice, no es un derecho fundamental, y más encima, si entiende, ya Rocío nos explicará, dice que el médico va a ser el que va a ponderar ese derecho. Sí, a ver, el aborto en Colombia estuvo totalmente prohibido hasta el año 2006. En ese momento, Sí. por una decisión de la Sala Plena Constitucional, se permitió en 3 circunstancias y en ese momento la Corte dijo que el aborto era un derecho humano fundamental. Han pasado casi 20 años y una amplia jurisprudencia, y yo quiero que la audiencia comprenda esto porque este es un tema que trasciende esta discusión. Es muy importante la seguridad jurídica, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que durante estos años reiteró la existencia de ese derecho, pero más que eso, las condiciones en que debería prestarse el servicio y la importancia de eliminar las barreras de acceso. El año pasado, la Corte dijo que el delito dejaba de existir hasta la semana 24 y después de esta semana las 3 causales. Eso no se ha modificado. El fallo de tutela proferido por la sala de 3 magistrados no echa abajo la decisión de la sentencia causa justa C055. Esa decisión está en firme y lo dijo la propia Corte en mayo de este año. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese fallo? Ese fallo parece a todas luces una especie de anomalía en el contexto de la conversación constitucional que ha habido en el país y por eso es que nosotras hemos pedido su nulidad de oficio. Entonces, este fallo dice lo que usted ha afirmado, dice que no hay un derecho humano fundamental, pero a eso yo le respondo y le respondo a los actores del sistema de salud que si bien esa afirmación está en ese fallo, eso no quiere decir que los derechos de las mujeres en Colombia quedan desprotegidos y mucho menos su derecho a la salud. Yo creo que es muy importante distinguir el peso de las decisiones, el carácter, el rango de las decisiones y además reconocer que en Colombia no hay un vacío normativo por parte de la autoridad sanitaria, porque la propia Corte le pidió no solo al Congreso, sino también a las autoridades sanitarias que expidieran una resolución. Entonces, el fallo claro que es problemático porque crea esta confusión y además, si uno pensara que ese fallo se va a aplicar, entonces, ¿cuál es la invitación que nos están haciendo? A que las mujeres vuelvan a abortar de manera insegura, arriesguen su vida, arriesguen su salud. Eso no va a pasar y no va a pasar porque nuestros derechos están protegidos por la Constitución colombiana. Nuestra dignidad no ha dejado de existir. Ana Cristina, ya vuelvo con usted porque quiero una claridad, Rocío Franco, nuestra periodista que cubre este tema de cortes y ha cubierto particularmente este tema de los fallos de la Corte Constitucional sobre el aborto en Colombia, tema que tratamos hoy en sala de prensa. Rocío, esta tutela que fallaron estos 3 magistrados que alude Ana Cristina, ¿el fallo cuál era? La decisión, ¿qué buscaba el tutelante?
El tutelante, el caso se remite a una indígena que pretende abortar y su IPS, que es también indígena, le dice que no. El meollo del asunto y la Corte reacciona frente a este caso en particular es porque el juez de segunda instancia le dijo a la Corte que sí, que él no tenía la razón, que no es un derecho fundamental. Entonces ahí nace la necesidad de los 3 magistrados que toman esta determinación a raíz de esta tutela para aclarar todo lo que está pasando. Y entonces los magistrados pretenden, a través de esta sentencia de tutela, aclarar esa situación de este gran fallo, el fallo que amplía a las 24 semanas la despenalización del aborto. Entonces, ahí es donde se da la discusión y por eso es que la Corte termina pronunciándose. Ana Cristina, basado en esto que nos cuenta Rocío, hoy, ¿cuál es el panorama de la práctica del aborto en Colombia? Porque el caso es de una mujer de La Guajira, una mujer indígena que va a su IPS. En el mapeo que ustedes han hecho en Causa Justa, ¿qué fotografía toman hoy de esta realidad que vive la mujer colombiana? Te voy a responder a esa pregunta, pero antes quiero hacer una muy breve aclaración, muy importante con lo que tú decías de la ponderación y si los profesionales van a ir ponderando las razones de las mujeres con la protección, digamos, de la vida en gestación. Esa ponderación ya la hizo la Corte Constitucional, la hizo en el 2006 y la volvió a hacer en la sentencia C055, que no exhorta a los médicos ni a las EPS a ponderar. Imagínense ustedes pues la inseguridad en cada caso, uno enfrentándose de manera individual a un profesional o a una EPS. Pero ese caso también nos ayuda a entender que en Colombia, y a mí me inquieta particularmente que este sea un caso de una mujer indígena, porque sabemos y hay varios casos de mujeres indígenas que han intentado interrumpir un embarazo y no logran hacerlo porque se los impide la IPS y sus cabildos y sus resguardos, se ponen en tensión, digamos, sus derechos individuales con respecto a esos derechos colectivos. Y una de las cosas que dice este fallo, entre otras, es que eso no puede hacerse, digamos, de manera desproporcionada y que hay que proteger también esa decisión de las mujeres. Entonces, lo que nosotras sabemos es que hoy en día en Colombia las mujeres enfrentan barreras de acceso cuando buscan interrumpir el embarazo, pero también es cierto que con la importante despenalización que hizo la sentencia C055 y que sigue vigente en Colombia, porque en Colombia no ha cambiado el hecho de que el aborto no es un delito hasta la semana 24 ni después de este plazo, las mujeres enfrentan barreras de acceso, pero también han ido encontrando una mejor recepción, podríamos decir, en sus entidades prestadoras, entre otras porque existe una clara regulación sanitaria que le ordena a las autoridades y que además los obliga a cumplir con una serie de prestaciones que hacen parte de nuestro sistema general de seguridad social en salud. Yo diría que este caso refleja una realidad inquietante y preocupante y la propia Corte lo había dicho en la sentencia de hace un año, y es que el acceso para todas las mujeres no es igual. Hay unas mujeres que viven y enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayor desventaja y a todas ellas hay que protegerlas. De hecho, esa es una de las razones fundamentales en las que se asienta la decisión de la Corte. Ana Cristina, digamos, quiero insistirle en esta pregunta. En ese mapeo, en ese panorama, en esa radiografía de la mujer que se practica el aborto en Colombia, ¿quiénes lo hacen? ¿Cuál es el grueso de la población femenina de Colombia que acude a practicarse un aborto? Bueno, varias cosas muy importantes. La primera es que en términos generales las mujeres que buscan interrumpir un embarazo son mujeres de todas las edades, no está concentrado como muchas veces se cree solamente en las más jóvenes y las más adolescentes, puesto que de hecho muchas mujeres que ya tienen un número suficiente de hijos o ya son mujeres grandes o maduras deciden interrumpir su embarazo. Pero uno de los datos más interesantes que nosotras encontramos cuando se cumplió el año de esta sentencia, comenzando el año 2023, es que la mayoría de las mujeres en Colombia que no enfrentan barreras de acceso buscan interrumpir su embarazo en las primeras semanas de gestación. Es decir, que este mito de que todas las mujeres van a abortar en la semana 24 o después de la semana 24 no es cierto,
porque casi el 90% de las interrupciones del embarazo ocurren en las Ah, primeras semanas de gestación. Por lo tanto, ese porcentaje de mujeres que no logran interrumpir tempranamente son las que requieren más protección, son generalmente las ujú, más vulnerables, las mujeres rurales, las niñas. Casos como este de la mujer indígena conocemos varios en indígena. la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres a quienes se les imponen, digamos, además estas barreras de carácter cultural y pues yo creo que nadie en Colombia se atrevería a decir que las mujeres indígenas no son iguales al resto de las mujeres colombianas y que a ellas también hay que protegerles su salud, su dignidad, su vida, su igualdad. Sí, y sabe también ahí hay un tema importante, es eso que usted menciona, la vulnerabilidad de la mujer que acude a practicarse un aborto. Usted me dice es de todos los rangos de edad, de clases sociales, supongo, pero esa vulnerabilidad de la mujer también demuestra una realidad enorme y difícil de entender por muchos sectores del país. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que esta discusión que se está originando a raíz del fallo de la Corte Constitucional es una discusión que, como yo siempre he sugerido, tiene que ser una discusión transparente, informada, tranquila. Nosotras estamos preocupadas con el sentido del fallo, por eso lo hemos demandado, pero esa preocupación y esa decisión de haber, perdón, solicitado la nulidad, me equivoqué en Sí, el término que utilicé, esa preocupación no es óbice para que nosotras insistamos en que de todas maneras en Colombia existe una regulación, de que de todas maneras en Colombia es una obligación proteger el derecho a salud, a la salud de todas las niñas y mujeres del país y que ese tiene que ser el propósito y la forma de protegerlo es garantizando el acceso a los servicios y esos servicios ya están incorporados en nuestro sistema y existe una regulación que está vigente y que el ministerio no tiene por qué cambiar. Entonces yo creo sí, que esta es una oportunidad nuevamente para insistir en que si a mí me preguntan y lo digo con la mano puesta en el corazón, porque yo creo que esta es una conversación en la que hay que cambiarle la cabeza y el corazón a las personas, la decisión más pacífica posible es una decisión en la que todas las maternidades deseadas en Colombia sean protegidas y a ninguna mujer se la obligue a tener o a llevar adelante un embarazo que no desea, es decir, que se le respete su decisión de interrumpir el embarazo cuando así lo considere. me quedan un par de preguntas finales, Ana Cristina, y tal vez la interpretación que usted nos ha hecho del fallo es muy clara, pero usted teme que esta tutela, este fallo de tutela de estos tres magistrados pueda terminar hoy haciendo que una mujer como esta indígena, como una joven en cualquier ciudad de Colombia, que vaya amparada en el fallo que despenaliza el aborto en esas circunstancias y en ese tiempo determinado que lo amplió, le puedan decir, mire, nos da pena, pero no es un derecho fundamental, tiene que un médico ponderar, definir si se hace o no. Es decir, se puede convertir, mientras se define esa nulidad, en un nuevo obstáculo para esta práctica en Colombia. Pues lamentablemente yo creo que sí. O sea, por un lado creo que el hecho de que se diga en este fallo que no hay un derecho fundamental al aborto, repito, no es óbice y no es una interpretación, es que es real. En Colombia existe un derecho a la salud y ese derecho está protegido y la manera de protegerlo es asegurando el acceso a los servicios. La Corte además ya ponderó, así que no le corresponde a los profesionales de la salud hacer una ponderación que la Corte ya hizo y que en la solución de las nulidades contra la sentencia la Corte dejó en firme esa decisión y esa ponderación que ya había hecho, pero sin duda, y también porque estamos viendo unos titulares que son muy sensacionalistas y una serie de comentarios de quienes siempre se han opuesto a que las mujeres tomen decisiones sobre su vida reproductiva, que van a generar sin duda un daño, que van a producir un efecto y que lamentablemente ese efecto y ese daño va a recaer sobre las vidas concretas de mujeres concretas a quienes con esto estamos quizá empujando a un mayor sufrimiento o quizá estamos empujando a que no se atrevan a buscar sus servicios de salud y vuelvan a las prácticas del aborto inseguro que ponga en peligro su salud y sus vidas. Y por supuesto que esta es una preocupación que deberíamos tener todos y todas las colombianas y por eso nosotras vamos a seguir luchando, intentando y buscando por todas las vías institucionales, porque existen, que esta anomalía se corrija y que podamos seguir en el trabajo que venimos haciendo como país de respetar y poner en el centro de la conversación
la vida, la salud, la dignidad de las mujeres que somos ciudadanas plenas en Colombia. La pregunta final, Ana Cristina, ¿ya presentaron la nulidad de ese recurso ante la misma Corte? Sí, lo presentamos ayer mismo, es una solicitud de nulidad de oficio, que es un mecanismo institucional con el que cuenta la Corte Constitucional. Yo, de hecho, quería aprovechar para agregar que he leído de varios juristas del país una afirmación que me parece muy importante, y es que hasta donde conocemos el fallo de tutela, como el que fue proferido, que los medios conocieron ayer, es un fallo que aplica a las partes que están involucradas en la conversación. Eso también es importante aclararlo porque significa que no se puede inferir para la población, digamos, general, como una consecuencia como se está presentando ahora. Ya la presentamos y entendemos que también se presentó por parte del accionante una solicitud de nulidad a la Corte Constitucional, y veremos cómo se sigue desarrollando los hechos frente a la Corte. Nosotras somos respetuosas de las instituciones, pero también somos unas mujeres luchadoras por nuestro lugar en la sociedad como ciudadanas, y sobre todo unas convencidas de que estas conversaciones son parte de la democracia, y el tipo de democracia y de sociedad que seamos capaces de construir pasa por este respeto y este reconocimiento de los derechos plenos de las personas. Y esto incluye, por supuesto, a las mujeres, a todas las mujeres en su amplia diversidad. Esto hace parte de la democracia, por eso aquí en Noticias Caracol, en Caracol Ahora, damos espacio precisamente para estas discusiones. Ana Cristina, un gusto, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, un gusto para mí, muchas gracias a ustedes, un gusto, Rocío, que pasen una feliz tarde y noche. Sí, señora. Ana Cristina González, pionera de Causa Justa. Me quedan unos instantes, Rocío, para redondear eso que mencionaba Ana Cristina, los términos legales. Es que yo sí quiero insistir en la argumentación del fallo de tutela. ¿Cuál es, digamos, el argumento principal de los tres magistrados para decir que el aborto no es un derecho fundamental y que por lo tanto no es obligatorio ese servicio de salud para realizarse esa práctica? El argumento que esgrimen los magistrados es que no se trata de un derecho fundamental porque aquí no se defiende, digamos, el tema de la vida, el tema de la dignidad, porque sí se hizo específicamente cuando la Corte reconoció que había despenalización del aborto en los tres casos. Ahí dice la Corte que ahí sí señaló que el aborto es un derecho fundamental porque aquí estaba en peligro, en las tres causales, la vida de la madre. También se estaba protegiendo la dignidad de las mujeres violadas, y es ahí donde sí se convierte en una obligación, y aquí se señala que son mujeres que están dentro de las 24 semanas que pueden acudir a los servicios médicos, esto sin que sea una obligación para el servicio médico, sin que medie ningún tipo de explicación. Dice la Corte en ese análisis que hace, que no es que la mujer llegue y pueda automáticamente pedir el aborto, puede ir al servicio médico, no podrá ser sancionada, pero el médico de todas formas tomará ese análisis, esa ponderación de la cual habla para determinar, porque incluso nos dicen los magistrados que hay casos donde la vida de la mujer está en peligro precisamente por su estado de salud. Hay mujeres que tienen obesidad y solamente por ese hecho su vida podría estar en peligro. Entonces la situación es que debe existir de por medio esa ponderación, y ese es el argumento que dice la Corte Constitucional de que no es un derecho fundamental. Rocío, usted no la quiero poner en aprietos. ¿Hace cuánto usted ha cubierto este tema de los fallos sobre aborto? Más de 20 años, ¿no? Ay, no, me delata, algo así. Sí. No, más de 20 ¿sabe por qué años, se sí, lo señor. pregunto? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque quiero una respuesta con la mano en el corazón. ¿Usted entendió el sentido de este fallo? Se lo pregunto porque yo personalmente no entiendo. Es decir, si un primer fallo dice que es un derecho fundamental, que está en peligro la vida de la madre, ¿cómo en este nuevo niegan la tutela, si lo entiendo, y dicen no es un servicio, no es un derecho fundamental y por lo tanto no es obligatorio el servicio de salud? Yo no entiendo. No sé si usted logra entender la dimensión de un fallo y otro. Pues tratando de
buscar una explicación. Hablamos con personas aquí en la Corte Constitucional y la explicación que se da es que en ese fallo de la despenalización simplemente se estaba analizando el tema de un delito, el cual se despenalizó. Le voy a decir la comparación que me dijeron. Eso es cuando despenalizó la Corte la bigamia. Entonces despenalizamos la bigamia y entonces volvió un derecho fundamental. Esa explicación fue la que me dieron y esa situación explica un poco la situación. Entonces no lo volvemos un derecho fundamental. Aquí usted me pedía la experiencia. Aquí cada vez, y según los magistrados que van llegando y su corte y digamos también su conciencia, van fallando de una manera u otra. Esta discusión va a ser muy importante porque hay dos magistrados que no han tomado parte en este tipo de manifestaciones. Estamos hablando de Natalia Ángel, una mujer, y un hombre que es Juan Carlos Cortés, dos magistrados nuevos que van a entrar a esta discusión y pueden poner ingredientes diferentes a lo que vayan a fallar. Sí, Rocío, esa era la pregunta final. ¿Qué viene ahora? Presentada el recurso de nulidad a este fallo de tutela al que nos hablaban a Cristina de causa justa, ¿qué trámite viene? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién estudia esa petición de nulidad de este fallo de tutela? Pues inicialmente le quiero contar que llegaron 3 nulidades, se pidieron 3 nulidades y ella le hablaba del día de ayer porque hasta ayer estaban los términos. O sea, es una inconformidad de varios sectores y eso va a tener que llegar a los 9 magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Se hará un nuevo reparto sobre quién tendrá el magistrado que tendrá que analizar, exponer y coordinar todo lo que va a ser este debate, que va a ser muy candente en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Los 9 magistrados, pero aquí podría darse un debate muy largo porque algunos se podrían declarar impedidos, otros no. La situación hasta ahora comienza y vamos a esperar entonces que la próxima semana haya algún tipo de sorteo para que se conozca quién va a ser el magistrado encargado de coordinar toda esta discusión. O sea, si le entiendo en buenos términos suyos de jurisconsulta, otra vez el aborto se convierte en motivo de batalla jurídica en la Corte Constitucional. ¿Está bien el titular? Claro, porque ya pensábamos que todo estaba resuelto, pero ahora se abre este nuevo debate. Se abre el nuevo debate. Rocío, gracias. Un abrazo y no la vuelvo a delatar con el tiempo que lleva cubriendo el tema de cortes. Ya que. Chao, Rocío. Ya estoy vendida. Ya que carajo. Sí, señora. Rocío Franco, del equipo de Noticias Caracol. Chao, Rocío. También estuvo Ana Cristina González. Un tema clave, difícil de entender, muy sensible, que genera muchísimas reacciones y muchísimas posiciones. Como decía Ana Cristina de Causa Justa, lo más importante es escucharlos, es entender y discutir un asunto muy sensible para la sociedad como este del aborto. A ustedes, muchas gracias. Terminamos Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora. Feliz noche para todos.